Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Bienvenidos a Conexión Vital, agradeciendo al doctor Jorge Enrique Rojas, quien se encuentra en la India aprendiendo y recibiendo más técnicas en salud para integrar, para que complementemos lo que es la medicina, que no puede haber una medicina y otra, medicina solo es una, y medicina es la búsqueda de salud para este paciente, esta persona que está interesado en mejorar su estilo de vida y su bienestar. En esta oportunidad en Conexión Vital me encuentro con la doctora Carolina Giraldo y la doctora Ana Milena Coral para hablar de algunos temas en salud que vemos día a día en nuestras consultas. Nosotros venimos acá a hablar de lo que observamos en el día a día y que con frecuencia vienen a comentarnos, a preguntarnos o vienen a consultas con esos motivos de consulta que a veces podrán no ser el principal, que a veces está por allá escondidito, pero que se convierte en un punto como clave e importante en todo el proceso de salud. Porque recordemos algo que siempre decimos acá en Conexión Vital, y es que la salud no solamente es física. Como seres humanos somos un conjunto de nuestra parte física, nuestra parte mental, nuestra parte emocional y nuestra parte espiritual. Y muchas veces es lo mental, emocional y espiritual lo que se encarga de manifestar en lo físico el dolor, el malestar del estómago, la gastritis, el dolor de cabeza. Y si yo me quedo solamente tratando en lo físico, no voy a encontrar realmente una mejoría, porque el trasfondo está más profundamente. La frase del doctor Rojas es maravillosa: el cuerpo llora lo que el alma oculta. ¿Cuánta razón? ¿Cuántas cosas nosotros no ocultamos? ¿Cuántos duelos, cuántos traumas, cuántas incapacidades no guardamos en la parte mental y emocional? Y estamos recordándolas una y otra vez cuando nos acostamos a dormir, cuando vemos algo que nos recuerda a la situación, lo que sea, y traemos a lo físico una serie de síntomas que terminan generando todas estas incomodidades por las cuales vienen ustedes a consulta y que a veces se sorprenden cuando uno se mete más a hablar de las situaciones en la casa, las relaciones interpersonales. Pero tenemos que entender que es un conjunto y ese conjunto implica que también lo físico va a afectar todo lo emocional y lo mental. Y en un mundo que cada vez más necesita de soluciones, tenemos que integrar. Tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos para hacer una sola conducta que nos permita una terapéutica adecuada y conseguir bienestar. Por eso hoy queremos hablar un poco de esto, de cómo a través de lo físico, cómo a través de lo mental y lo emocional yo consigo bienestar y salud. Y qué relación tiene esto con mi creatividad, mi concentración, la memoria, que hoy cada vez más llegan personas con problemas de memoria, atención, etcétera, etcétera, etcétera. Doctora Ana Milena, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Juan Esteban, por la invitación y la presentación. Y bueno, el tema de la salud mental y emocional es algo que nos concierne a todos y que es una parte fundamental en el bienestar de las personas. Muchas personas consultan por problemas de memoria y a veces no es la memoria la que está fallando tanto como otras habilidades cognitivas que podemos identificar a través de un interrogatorio. Muchas personas han sufrido de problemas de atención, por ejemplo, y esto hace que les impida formar una memoria en el largo, en el corto, sobre todo en el largo plazo, que permita mantener, digamos, unos objetivos, que puedan alcanzarse unos objetivos en su vida. Entonces, desde edades muy tempranas las personas consultan por problemas en el colegio, porque son niños inquietos. Y esto al final en el desarrollo de la persona, si no se trata, puede traer diferentes tipos de enfermedades o trastornos desde la parte mental y emocional.
Entonces hoy vamos a hablar de este tema que son las habilidades cognitivas y también las habilidades emocionales, que es otra parte importante y es cómo nos relacionamos con este sistema de señales que nuestro cerebro está enviando cada vez que reaccionamos a diferentes situaciones y cómo nos relacionamos con las demás personas y con el medio. Entonces, estas habilidades cognitivas representan procesos del cerebro que requieren un poquito más del desarrollo del sistema nervioso, por ejemplo, la concentración, la atención, la memoria, que esto va a garantizar el aprendizaje a lo largo de la vida. Si una persona no desarrolla estas habilidades, no quiere decir que no las puede adquirir. Las habilidades son procesos que en cualquier momento de la vida se pueden desarrollar, se pueden mejorar, se pueden fortalecer y que son herramientas útiles para tomar decisiones en nuestra vida, que incluso son habilidades para tomar decisiones saludables a la hora de tener un estilo de vida, porque dependiendo de nuestra capacidad de análisis, de planeación, nos ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, en qué momento hacer ejercicio, cómo organizar nuestro día para tener actividades que nos permitan el bienestar en la vida. Claro que sí, doctora Carolina, bienvenida. ¿Qué importancia tiene todo este trastorno emocional en la vida física de un paciente y cómo se manifiestan estos problemas que poco a poco se van constituyendo y nos terminan llevando a las enfermedades? Sí, definitivamente nos damos cuenta cada vez más que la enfermedad física tiene muchas veces un trasfondo emocional. Yo diría que el 99.9%, la verdad, y cada vez descubro que se aumenta más ese porcentaje. Es muy importante tomar conciencia de este punto porque cuando aparece un proceso, un síntoma físico, una enfermedad, tenemos que ir un poquito más a profundidad y preguntarnos qué está pasando desde nuestro interior. Entonces, tal vez qué duelo no he resuelto, qué emoción está bloqueada, si por mucho tiempo he tenido, no sé, tristeza, angustia y no le he prestado atención, ¿sí? Entonces, el síntoma físico o la enfermedad viene a ser como un llamado que nos da nuestro cuerpo a volver hacia adentro y a mirar qué es lo que está pasando. Porque muchas veces lo que pasa es que nos dejamos llevar por la cotidianidad, por el ritmo de vida actual y no nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces es darle como una otra mirada, ¿sí? Una vuelta a lo que me está diciendo la enfermedad, ¿sí? No verla como algo agresivo, algo que me está haciendo pues como sentir mal, que muchas veces es así, sino verla como la oportunidad de poder mejorar cosas, ¿sí? No solo desde lo emocional, sino también desde lo físico. Por ejemplo, una diabetes, una hipertensión puede llegar a mi vida a decirme es que tus hábitos no están bien, ¿sí? No estás comiendo bien, no estás haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces, es muy importante, tanto en el papel del médico como en el paciente, tomar este tipo de conciencia para que la evolución y para que la mejoría pueda ser pues muchísimo mejor, ¿sí? Porque si no tomamos como esta conciencia, muchas veces las enfermedades se vuelven crónicas, los procesos se alargan y es como esa resistencia a cambiar lo que verdaderamente pues debo cambiar. Hablando un poquito desde pues lo que estaba hablando la doctora Milena, de lo cognitivo, todas estas funciones como la memoria, la atención, el aprendizaje, muchas veces pueden estar siendo afectadas por algo físico, por ejemplo una deficiencia de vitamina D, de vitamina B12, por ejemplo, o también si hay síntomas emocionales o trastornos, por ejemplo, como un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, pueden verse afectadas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, llegan pacientes muy jóvenes que consultan porque
notan que su memoria está afectada, ¿sí? Que tienen olvidos frecuentes, que no se pueden concentrar, pero uno va y analiza más a fondo y resulta que hay un trastorno de ansiedad que le está generando una afectación cognitiva. Entonces, esto también es muy importante porque cada vez vemos pacientes más y más jóvenes que consultan por deterioros cognitivos, ¿sí? Y no es solo pues como porque esté pasando algo físico en el cerebro, sino también desde lo emocional se puede afectar este tipo de funciones. La salud es un proceso complejo, no complicado. Son dos cosas distintas. Cuando uno tiene algo complicado es cuando yo creo que no puedo manejarlo, que supera mis capacidades. Cuando yo tengo algo complejo es que tiene que verse de múltiples formas, desde diferentes puntos de vista para conseguir los mejores resultados. Y definitivamente la salud es compleja, como acabamos de mencionar. Es indivisible, no podemos separar una cosa de la otra. Yo no puedo pensar que si viene una persona con un trastorno de ansiedad se va a limitar solamente a la parte mental o emocional, también tiene que ver con lo físico y viceversa. Cuando viene una persona con hipertensión, seguramente tendrá una resistencia a la insulina que lo llevó a tener unos problemas allá a nivel de los vasitos que no se logren contraer, pero seguramente también tendrá, por ejemplo, un tema de estrés importante o de ansiedad que hace que todos los neurotransmisores asociados al estrés aumenten, catecolaminas, cortisol, que eso me termine llevando a una contracción de los músculos, y si se contraen mis músculos, pues contraigo los vasos sanguíneos y con eso también va a haber un aumento de la presión. Y como estos dos ejemplos podríamos encontrarlos de cualquier enfermedad. Estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Carolina, 99.9%, es que es indivisible. Y en todos estos temas cognitivos, estas habilidades cognitivas que tenemos, que se empiezan a desarrollar desde la infancia, los hábitos son fundamentales. Porque cuando ya llega acá el paciente con 35 años, con una serie de síntomas que llevan desde los 15 años, 20 años, incluso desde, no sé, 2 años antes, realmente ahí no es que empezó el problema de salud. Tal vez ahí ocurrió el desencadenante. Es decir, lo que llevó a manifestar algo que ya se saturó en mi cuerpo. Pero generalmente siempre hay una incubación, siempre han venido una serie de situaciones dándose poco a poco para generar ese síntoma que ahorita se manifiesta en mi cuerpo. Y generalmente se incuban desde que somos pequeños, porque esos primeros 7 años de vida son fundamentales para nosotros. Allí somos como esponjitas. Todo lo que vemos, escuchamos, olemos, lo absorbemos, lo apropiamos y lo integramos. Y de ahí en adelante solo reproducimos las cosas que ya aprendimos y que ya entendemos. Y si a nuestros niños no les estamos dando el conocimiento adecuado sobre estilos de vida, sobre hábitos, sobre cómo manejar esta parte física, mental y emocional, naturalmente llegará el momento en el que tendrá que saturarse. Porque como ya lo mencionamos, las enfermedades no hay que verlas como un castigo. Hay un libro muy lindo que se llama La enfermedad como camino. Y es así, realmente la enfermedad es un camino. Es la aparición de una serie de síntomas que me van a decir, oiga, hay que hacer algo distinto. Lo que usted ha hecho no le está dando los mejores resultados, porque tenemos que dejar de normalizar muchos síntomas. No podemos normalizar tener un dolor de cabeza, ni sentirnos fatigados, ni que me duela el estómago, ni llorar cada que me va a llegar el periodo, llorar cada semana. Eso no se tiene por qué normalizar. Si hay un síntoma que me está sacando de ese bienestar, yo tengo que verlo como un camino para realizar cambios reales. Y por eso tenemos este programa hoy ante nosotros para que a través de lo físico, de esos hábitos y de algunas herramientas mentales y emocionales empecemos a trabajar en esas habilidades cognitivas que al fin y al cabo nos van a llevar a tener una mejor vida, una mejor relación con las personas que tenemos, con el trabajo, con el dinero, con las situaciones de vida por resolver, lo que antes llamamos problemas, que ahorita podemos decirlo como situaciones de vida por resolver, cosas que aparecen para que nosotros tomemos acción y consigamos mejores resultados. ¿Cómo podemos entonces expresar que una situación física, digamos, la forma en la que yo como, se termine manifestando después en todas estas habilidades cognitivas y mentales, doctora Carolina? Sí, desde la alimentación es supremamente importante porque es la manera en que nuestro cuerpo recibe como el sustrato
los nutrientes que nos van a ayudar a hacer como todas esas conexiones neuronales, a que todos nuestros neurotransmisores estén funcionando bien, que nuestras neuronas estén saludables, ¿sí? Entonces es por medio de nuestro alimento. Entonces aquí es muy importante hablar siempre de los buenos hábitos pues de alimentación, que vamos a continuar hablando después de estas notas saludables. Conexión. Como vemos, para mantener un bienestar mental, emocional y físico se requieren de muchos factores, de muchas medidas que dependen de nuestros hábitos y de cómo lo realizamos en el día a día. Retomando el tema de la doctora Carolina acerca de la alimentación, entonces vemos que la alimentación es una necesidad básica de todos los seres humanos y que la función principal es nutrir nuestro cuerpo para que él obtenga los requerimientos necesarios para cumplir con sus actividades cotidianas. Y dentro de la alimentación también está el periodo de ayuno, que es aquel tiempo en el que no consumimos ningún alimento, pero donde nuestro cuerpo está absorbiendo los nutrientes, que es una de las principales funciones de la alimentación, absorber los nutrientes para aprovecharlos y cumplir con las diferentes funciones. Entonces, si nosotros le damos a nuestro cuerpo alimentos que sean nutritivos, ricos en vitaminas, minerales, ácidos grasos saludables, proteínas, principalmente proteínas de alto valor biológico, que sean de buena calidad, preferiblemente de fuentes conocidas si tenemos el acceso. Y lo más importante es realizar la alimentación que esté a nuestro alcance, que la podamos realizar con nuestro presupuesto, pero que sea la mejor posible y asequible. Y muchas veces es la que se puede sostener por más tiempo porque la conseguimos en las plazas de mercados, son alimentos que no son procesados y por esa razón pues su valor tanto nutritivo va a ser mayor y su valor económico posiblemente va a ser menor. Y cuando nosotros no cumplimos con este factor de la alimentación, cuando tenemos desnutrición o sobrealimentación, nuestro sistema cognitivo, nuestra parte emocional también se va a ver afectado o nublado. Y entonces aquí entramos en un tema, yo pienso que es de los más importantes en cuanto a la parte cognitiva y es la atención. Si nosotros tenemos una buena atención, podemos identificar las necesidades que nosotros tenemos, que nuestro cuerpo tiene. Muchas personas a veces tienen dolores crónicos que llevan 1 año, 3 años, 5 años, que es un malestar que se podría catalogar de baja intensidad para esa persona, pero que su vida de trabajo o su vida laboral, otros aspectos de su vida lo están distrayendo de esa parte que es su cuerpo y que no le está prestando atención. Y depende de cada persona de qué tanto se pueda comunicar con su cuerpo, va a poder identificar esas molestias que en el largo plazo van a representar una enfermedad. Entonces la atención es una habilidad cognitiva que nosotros la aprendemos desde edades muy tempranas, como muchos otros aspectos nosotros los aprendemos por imitación, dependiendo cómo sean nuestros papás o profesores o nuestras figuras de autoridad de quienes adquirimos estas herramientas. Y entonces la falta de atención provoca problemas de memoria, incluso depresión o ansiedad. Esto es muy común en las niñas, los síndromes o los problemas de inatención relacionados con depresión y ansiedad. Entonces son niñas que en el colegio no tienen un buen rendimiento académico y que tienden a ser tristes, aisladas, pero es porque su parte atencional está, digamos, desviada un poquito hacia estos síntomas emocionales. Y por otro lado, los niños se caracterizan más por tener estos episodios de hiperactividad. Son niños que son un poco más inquietos y que cualquier cosa los está distrayendo. Entonces es importante revisar cómo es el comportamiento, la conducta de los niños, cómo está su condición de aprendizaje, cómo les va en el colegio e identificar cuáles son sus necesidades, porque
no ganamos nada si regañamos al niño, si castigamos, si no le damos como la información necesaria para que él pueda mejorar sus habilidades. Y la principal es identificar por qué está siendo inatento. Muchos niños son hiperactivos y no tienen buena atención porque todo el día están comiendo dulces. Y el dulce, el exceso de glucosa va a hacer que esté en una persistente excitación del cerebro, que cada vez sus impulsos nerviosos estén disparados y esto no permita que estén tranquilos, relajados. O si un niño tiene hambre o desnutrición, pues también estos problemas de atención se van a afectar. Una de las herramientas que nos ayudan en el proceso de adquirir esta habilidad de la atención es procesos que nos faciliten relajarnos y llevar nuestra atención a un foco específico. Una de las, digamos, hay diferentes técnicas que se podrían englobar en meditación, pero que no se refiere a la meditación religiosa o a la meditación de este tipo de estilo, sino que hay, por ejemplo, el mindfulness, que es una técnica que tiene muchos estudios científicos y que se ha visto que puede beneficiar a las personas al permitirles concentrar su atención en algo específico, por ejemplo, su respiración, o, por ejemplo, estímulos externos, cómo estoy sentado, cómo me siento en este momento, cómo es mi respiración, cómo son los latidos, cuáles son los sonidos que estoy percibiendo en el exterior, cuáles son los sonidos que provienen de mi cuerpo. Y estar concentrados intencionalmente en diferentes estímulos hace que nuestro cerebro genere diferentes conexiones que permitan mantenernos presentes. Esto es una habilidad que requiere práctica. Y simplemente podemos entrenar nuestra atención con actividades de la vida cotidiana, por ejemplo, cuando lavamos platos, cuando cocinamos, cuando comemos, y eso va a hacer que cada vez el cerebro se acostumbre a estar enfocado y atento, y eso va a garantizar que nuestra salud mental y cognitiva pueda adquirir otras herramientas, como la memoria, el aprendizaje e incluso la gestión emocional. Porque si estoy atento de qué siento, cómo me siento triste, feliz, alegre, deprimido, con irritabilidad, con culpa, con sueños, sensaciones corporales, con hambre, con sed, eso nos va a ayudar a que nuestro cuerpo pueda obtener lo que necesita. Definitivamente, estos son temas que deberíamos tener todos claros. La atención y la concentración, para que quede mucho más, digamos, sentado la diferencia que tienen los dos. La atención es una habilidad meramente psíquica, es decir, yo pongo mi atención en algo, pongo el foco de atención en algo y es una elección. Yo puedo estar viendo este programa de televisión y yo decido si ponerle atención o no. Atención es que yo lo observe, lo escuche y entre dentro de mi cuerpo la información que está llegando. Pero concentración ya es una habilidad mucho más cognitiva y conductual. Es la capacidad que tengo yo de mantener mi atención durante un tiempo prolongado sin generar distracciones y sin perderme pues allí. Muchas veces llegan acá a la consulta personas a decir, doctor, es que estoy sufriendo de la memoria, es que tengo problemas de memoria y no soy capaz. Yo siempre les digo, bueno, ¿usted tiene problemas de memoria, tiene problemas de concentración o tiene problemas de atención? Porque lo que pasa muchas veces es que, digamos, yo llego con unas llaves a mi casa. Y llego con las llaves a mi casa, pero estoy pensando todo el tiempo en lo que acaba de pasar del trabajo, o el trancón en el carro, o el problema que tengo para dentro de 1 hora, 2 horas, y estoy piense y piense en eso. Abro la puerta de forma automática, en piloto automático, y voy y dejo las llaves encima de la mesa, pero yo no la dejé. Mi atención no estaba puesta en las llaves que dejé en la mesa. Mi atención estaba puesta en mi mente y en lo que estaba pensando, y estaba ahora concentrado en eso. Y entonces, a la media hora, cuando tenga que volver a salir de afán, yo no me voy a acordar dónde están esas llaves. ¿Y es un problema de memoria? No. Es un problema de atención y de concentración, porque mientras yo debía estar atento de cuando dejé las llaves ahí para recordar y saber dónde estaban, yo estaba en otra cosa. Mi atención se perdió y mi concentración se desapareció. Obvio, aquí estas técnicas de relajación en general, sea oración, sea respiración, sea hacer flexibilidad, sea recibir el sol, sea ver la naturaleza, cual sea la técnica de relajación que elijamos va a ser clave.
Y la alimentación, importantísima, porque también acá la microbiota intestinal juega un papel fundamental en todos estos procesos adaptativos. Mencionamos incluso esta situación que ocurre mucho en los niños de los problemas de atención y de hiperactividad. Y hoy en día múltiples estudios han manifestado la importancia que tiene esa microbiota intestinal en la capacidad de que estos niños tengan una atención y una concentración adecuada. Entonces, definitivamente la alimentación será fundamental porque todo lo que yo esté comiendo va a convertirse en mi cuerpo y también va a convertirse en mi cerebro, que recuerden que en su mayoría está compuesto de una serie de grasas que si yo no consumo grasas de forma adecuada, pues no se va a poder formar este cerebro aquí. Pero también tenemos otras herramientas distintas, doctora Carolina, de todos estos hábitos de nutrición, hidratación, actividad física, ¿qué podemos relacionar con estas habilidades cognitivas y conductuales tan importantes? Ahí en lo que tú estabas hablando de la alimentación, estaba pensando que era muy importante hablar de los ácidos grasos saludables, porque pues se ha hablado mucho como del papel negativo de las grasas, ¿cierto? Que están relacionadas con la aterosclerosis, el infarto. Entonces muchas veces esta visión se tiende como a llevar al extremo, ¿sí? Entonces pacientes que excluyen totalmente cualquier tipo de ácido graso, por decirlo así, en su alimentación, ¿sí? Y esto es demasiado importante porque tal vez es lo que más se relaciona con problemas en la parte cognitiva, ¿sí? Si nos vamos pues como al extremo y hasta el punto también cardiovascular se puede afectar, ¿sí? Entonces cuando hablamos pues como de las grasas negativas que nos pueden llevar como a un infarto, a un accidente cerebrovascular, hablamos pues como de todos de estos aceites vegetales, de estos aceites industrializados, de las frituras que en nuestra sociedad son tan comunes, el fritar, los fritos, los paqueticos, ¿sí? Estos son como las grasas que nos podrían como llevar a procesos patológicos en nuestro cuerpo, pero esos ácidos grasos saludables que podemos encontrar, por ejemplo, en los frutos secos, en las almendras, en las nueces, en los pistachos, en las semillas, como las semillas de girasol, la chía, el ajonjolí, también en ciertos tipos de aceites que muchas veces ustedes han visto en los programas que hablamos, el aceite de oliva, el aceite de chía, el aceite de linaza, el aceite de coco, que es fundamental, que es como dentro de los estudios el top, el que se ha encontrado más relacionado con mejorar el funcionamiento neuronal, porque traspasa la barrera hematoencefálica, entonces ayuda a mejorar pues como todos estos procesos tanto cognitivos como emocionales. Además pues que tiene muchos beneficios desde la parte gastrointestinal, también nos ayuda mucho en procesos de inflamación, de mala absorción. Entonces es importante integrar este tipo de alimentos, este tipo de sustancias en nuestra alimentación, porque podemos como ir a los extremos, ¿sí? Como poder afectar nuestro cuerpo por saturación, ¿sí? Como por saturación de alimentos procesados, de embutidos, de frituras, de todas estas sustancias, o por deficiencias, ¿sí? Entonces deficiencias del aporte de los vegetales que nos dan pues vitaminas, oligoelementos, de las frutas, no juguitos, sino las frutas que también nos aportan antioxidantes, vitaminas, y de los ácidos grasos. Entonces es importante como ampliar un poquito la mirada. Justamente en la consulta es muy común que los pacientes le dicen a uno, entonces, ¿qué como? Sí, entonces siempre les digo como hay que ampliar un poquito la visión, sí, porque hay muchísimas opciones. Has estado acostumbrado como a cierto tipo de alimentación
que es la que finalmente te ha llevado a estar aquí en cierto proceso, ¿cierto? Entonces es ampliar un poquito más la mirada y ver que hay todo un mundo como en la alimentación por descubrir, entonces es muy importante esto. Y me lleva mucho a pensar esto en muchos medicamentos que a veces usamos indiscriminadamente. Entonces, por ejemplo, acá vamos a mencionar las estatinas, la torvastatina, rosuvastatina, que se ha empezado a usar por meses, incluso por años, y que depleta todos esos ácidos grasos y termina generando como uno de los efectos adversos más recurrentes estos problemas de memoria y de aprendizaje en muchos de los casos. O por ejemplo algunos otros medicamentos como por ejemplo el omeprazol, que usado de una forma inadecuada durante mucho tiempo en el paciente que no lo necesita, disminuye la captación de una vitamina clave para el sistema nervioso, que es la vitamina B12, y por ende todas estas habilidades cognitivas y conductuales terminan generando detrimentos y afectándose. Entonces, el balance de la alimentación para tener todas estas vitaminas, minerales, oligoelementos claves, como por ejemplo el magnesio, que deberíamos mencionarlo acá también, van a generar que podamos tener una adecuada habilidad cognitiva, mental y emocional. Los invito a que estén muy atentos de estas notas saludables y que sigan con nosotros en Conexión Vital para seguir ampliando este tema que a todos nos interesa. Ya nos vemos. Conexión. Como hemos visto durante este programa y varios programas, la concentración y toda la parte de memoria y estrategias cognitivas requieren de muchos aspectos, entre ellos la alimentación. Vemos cómo la microbiota intestinal juega un papel importante en el desarrollo de diferentes neurotransmisores que van a ayudarnos con las funciones cognitivas. Y otro aspecto importante es la relajación. La relajación nos ayuda a equilibrar estos procesos de estrés. El estrés es una situación emocional que de pronto sobrepasa nuestras capacidades para poderla llevar a cabo. Sin embargo, el estrés es un aspecto cotidiano. Todos los días nosotros tenemos que estar expuestos a situaciones que nos generan diferentes grados de malestar, pero lo importante es desarrollar estrategias que nos permitan mantenernos tranquilos, calmados y no desencadenar reacciones de miedo excesivo. Porque cuando el estrés se convierte en ansiedad es cuando estamos viendo situaciones que son estresantes de una manera exagerada. Entonces nuestro cuerpo empieza a desencadenar reacciones como taquicardia, dificultad para respirar, una sensación de tormenta mental, que llegan muchas ideas, pensamientos, palabras, imágenes, recuerdos, donde no podemos ver claramente qué es lo que nos está molestando. Y esto ocurre como sobresaturación de nuestro sistema, cuando estamos recurrentemente expuestos, por ejemplo, a pantallas excesivamente, más el uso de otro tipo de dispositivos, el estrés laboral, académico, la parte laboral. Y cuando esto se empieza a saturar, nuestro cuerpo puede colapsar y muchas veces desencadenar procesos patológicos como la ansiedad y la depresión. Entonces, las estrategias de relajación también deben ser llevadas a cabo diariamente y de acuerdo a las necesidades, gustos, preferencias de cada persona. Algunas estrategias son, por ejemplo, la relajación muscular progresiva. En Internet podemos encontrar muchos elementos audiovisuales o auditivos que nos permitan entrar en estos procesos de relajación, ser consciente de cuáles son los músculos que mantenemos contraídos y ver cómo esto puede ser causa de dolor crónico, el mantener siempre una contracción muscular de manera involuntaria, porque el cuerpo se siente constantemente en peligro y con una sensación de que algo malo va a pasar. Y es el estado natural de la mente que tiende a llevarnos hacia situaciones negativas, pero si nosotros lo comparamos en el tiempo, lo corroboramos en nuestra historia de vida, tal vez es más catastrófico lo que ha pasado en nuestra mente que lo que realmente ha sucedido en la vida real. Entonces, tener una mirada diferente, una perspectiva de la vida diferente, nos ayuda a mantener una mayor relajación, un sistema nervioso más relajado, que no esté con sensación de peligro inminente todo el tiempo.
La relajación también nos ayuda, por ejemplo, podemos tener algunos espacios de relajación en familia, como compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, realizar actividades que nos permitan socializar y mantenernos cómodos, encontrando redes de apoyo tanto familiar como social. Y estas estrategias ayudan a que en el largo plazo y que en el corto plazo también nuestro cerebro se mantenga relajado y podamos evitar diferentes patologías asociadas al estrés. Si nosotros tenemos una buena relajación, podemos conciliar fácilmente el sueño, porque si estamos pensando todo el tiempo en cosas que nos generen temor, podemos desarrollar incluso insomnio. Y el sueño es uno de los factores más importantes en el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. Hay algunas pautas que se conocen como higiene del sueño que nos permiten tener un sueño más reparador, que sea más saludable, y esto es evitar el uso de pantallas. Esta es una de las principales recomendaciones porque el uso de pantallas después de las 9 de la noche inhibe la secreción de melatonina, que es una de las hormonas que permite que podamos descansar y dormir. Esta hormona se libera cuando no tenemos luz. Y cuando estamos expuestos a pantallas, sobre todo LED o los bombillos que son blancos, esto limita la capacidad para producir la melatonina. También es recomendable acostarse siempre a la misma hora, procurar tener horarios para levantarse, tener una alimentación que sea saludable en escasa cantidad, que no nos vaya a generar malestar nocturno. Cenar en la medida de lo posible 3 horas antes de dormir también genera un sueño más reparador. Evitar alimentos o sustancias que sean energizantes, tipo cafeínas, bebidas azucaradas o cualquier sustancia que nos impida tener un sueño reparador. Si tenemos un trastorno del sueño, es importante indagar y profundizar cuál es la causa, porque si estamos tomando medicamentos que nos ayuden a dormir, este sueño no es igual de reparador. Es diferente el sueño fisiológico que nosotros podemos conciliar fácilmente al sueño que es inducido por diferentes medicamentos. Y a veces las causas pueden ser emocionales o incluso físicas, como ya lo habíamos mencionado en diferentes programas. Bueno, doctora Carolina, ¿qué papel tiene aquí la actividad física y el ejercicio en estas situaciones mentales y cognitivas? Bueno, esto tiene que ver muchísimo, como hablamos, con la parte de escuchar nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo fisiológicamente está diseñado para movernos, ¿sí? Nuestra estructura, nuestras articulaciones, no para estar todo el tiempo en la misma posición, sentados o acostados, ¿sí? Actualmente se ve mucho, ¿cierto? El sedentarismo por el ritmo de trabajo, el ritmo de vida que se vive pues como en la actualidad, ¿sí? Y esto ha llevado a generar muchos problemas de salud a nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, es muy importante la actividad física, ¿sí? Dentro de la actividad física hay como un mar de elecciones que nosotros, según nuestros gustos, ¿sí? Según nuestra misma estructura física, podemos realizar, ¿sí? No todos fuimos como diseñados para lo mismo. Por ejemplo, ¿sí? Esto desde la medicina ayurveda es muy bonito porque desde nuestra composición también depende como el tipo de actividad física que podemos hacer. Hay personas que necesitamos más movimiento, por ejemplo, de estiramiento, de flexibilidad. Hay otras personas que necesitan generar más ejercicios de resistencia, de fuerza, ¿sí? Y siempre haber como un equilibrio. Yo le digo a los pacientes, si estás en un total sedentarismo, empieza a caminar. Por ejemplo, empieza a caminar, ¿sí? Empieza a generar el hábito de moverte y ya entrando pues como en esa tónica, ¿cierto? Ya más adelante se va aumentando pues como la intensidad de la actividad, vas generando un hábito, te vas enamorando, porque la idea es que la actividad física se vuelva como un hábito, algo cotidiano en mi vida, ¿sí? Así como me levanto, me cepillo, oro, medito, también incluir la actividad física,
¿sí? Entonces, siempre es muy importante, como en la actividad física, tener en cuenta que nuestro cuerpo necesita generar movimiento como de estiramientos, de flexibilidad, pero también necesita generar, por ejemplo, desarrollar músculo. Entonces, es muy importante también actividades que puedan hacer con el peso, ¿sí? Dependiendo siempre como de nuestra estructura. Aquí también sería importante que pudiéramos tener un acompañamiento, porque también vemos pacientes que llegan, por ejemplo, con lesiones, van y se meten a un gimnasio y vienen de un sedentarismo extremo y van a un gimnasio y quieren hacer de todo desde el inicio y se lesionan. Entonces, y dejan la actividad física, entonces que esto es lo que uno quiere pues como evitar. Entonces, es importante también un acompañamiento guiado desde la parte médica, desde la parte de un entrenador, para generar pues como este tipo de hábito en nuestra vida, que es supremamente importante. Es fundamental porque si nos desconectamos de nuestro cuerpo, sí, como con la necesidad del movimiento, con la necesidad, por ejemplo, de tomar el sol, también vienen pues como otro tipo de implicaciones de enfermedad, sí, que vemos mucho ahora. Para ir terminando con esta información tan valiosa, yo quiero hablarles un poco sobre la importancia que tiene la respiración a la hora de manejar todos estos procesos mentales y emocionales. Lo podemos ver en otra vía, para empezar. Pensemos en cuando estamos bravos, cuando tenemos rabia. Inmediatamente cuando tenemos rabia, solo con esa emoción surge en el cuerpo una serie de cambios, pero la respiración inmediatamente cambia. Se acorta, se vuelve sonora, se escucha, se vuelve superficial, es decir, entra, sale aire, pero nunca hay el proceso de expansión profunda. Generalmente lo hacemos con el tórax y entonces si estar con ese estado emocional me lleva a respirar así me lleva a ese estado emocional. Lo mismo pasa si yo estuviera con un grado de ansiedad o si tengo un nivel de estrés elevado porque tengo algo en el trabajo o algo en la familia, inmediatamente cambia la respiración. Entonces, si yo tengo estas emociones y me lleva a respirar así me va a llevar a sentirme de esa manera. Y pasa todo lo contrario cuando estamos tranquilos. Entonces, pongan la atención a una persona cuando esté en un momento feliz de la vida o siéntanse en ustedes en esos momentos. ¿Cómo está la respiración? En ese momento generalmente son respiraciones profundas, son silenciosas, son por la nariz. En algunas personas, porque cada vez es más difícil esto, se logra mover el diafragma mientras está en este estado emocional mucho más calmado, porque la respiración es el ancla de los pensamientos. Yo no puedo estar pensando y al mismo tiempo estar respirando de forma adecuada. Generalmente, con el simple hecho de que yo tome una inhalación y una exhalación consciente, es decir, que yo traiga, recuerden, mi atención y además que me quede concentrado en cómo se está moviendo mi respiración, inmediatamente yo corto el flujo de pensamientos y de hábito en el cual estoy, que será clave en el momento del ejercicio de la actividad física, será clave en el momento de la nutrición, será clave en el momento de relajarme, de acostarme a dormir. Es diametral porque al fin y al cabo está con nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos. Todo el tiempo estamos en eso y es el único de todos nuestros sistemas corporales que podemos intervenir y que podemos intervenir para un beneficio nuestro. Si yo quiero tener una buena atención, tengo que tener una buena respiración y mucho más si quiero tener una buena concentración, porque yo ya puse mi foco de atención y cómo lo mantengo allí es a través de la respiración. Entonces, si te vas a sentar a leer o a ver Conexión Vital, o a hacer cualquier tema, pues a escuchar una canción, un audiolibro, o vas a ir a una Eucaristía o a un conversatorio, lo que sea que vayas a hacer, inmediatamente lo primero que hay que hacer es respirar de forma adecuada. ¿Cómo? Por la nariz, silenciosamente, que sea bien largo. Para que podamos tener una mayor atención, la clave es que mi exhalación siempre sea más larga que mi inhalación. En ese caso, entre más consigamos la diferencia, mejor. Por ejemplo,
Inhalar respirando hasta los 3 segundos más o menos y exhalar hasta los 6 segundos, 8 segundos. Ese tiempo de exhalación inmediatamente activa mi sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso de la relajación, y yo voy a poder traer mi atención, pero también mi concentración durante mucho más tiempo y conseguir estar ahí sin que el pensamiento sobre lo que va a pasar más adelante o el pensamiento sobre lo que ya pasó o la opinión sobre la persona que esté hablando me saque, que eso pasa muchas veces. Yo creo que nos ha pasado a todos mientras hemos estado en este programa de Conexión Vital, y es que nos están escuchando y de un momento a otro apareció el pensamiento del plato de comida, o va a llegar el hijo, o va a llegar el esposo. Y en ese momento la atención se fue a otra parte y la concentración en Conexión Vital se esfumó. Solo a través de esa respiración de forma adecuada y de mantener mi cuerpo y mi mente en un estado preparado para recibir esa información, yo me puedo mantener allí consciente y generar memoria, tanto a corto como mediano y largo plazo, y conseguir así mejores resultados en la información que quiero adquirir. Doctora Ana Milena, para terminar, últimas recomendaciones para nuestros pacientes. Para mí es estoy muy contenta de estar otra vez compartiendo con ustedes y por la atención que nos brindan, porque realmente la atención es algo muy valioso. El estar no solamente implica estar físicamente, sino estar emocionalmente, concentrado, y realmente esto es algo muy valioso para todas las personas, la atención que nos prestan. Y nosotros cuando hacemos la consulta realmente estamos haciendo una atención plena a los pacientes, y eso es algo que nos llena el corazón también y que nos permite crecer junto con ustedes. Entonces es una parte muy importante del bienestar mental, estar adquiriendo constantemente estas habilidades que no solamente son de acciones físicas, sino que son de acciones mentales, emocionales, que requieren un esfuerzo diferente y que a veces no se pueden ver en exámenes como muchas personas quisieran, una resonancia, un examen de laboratorio que nos mida qué tan felices estamos. Esto no lo tenemos y a veces hay que vivir con ello. Entonces, esa es la invitación a que estemos atentos, concentrados siempre, pensando en nosotros, en nuestras necesidades y en los demás también, para tener una buena relación con los demás. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este programa y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Doctor Rojas, en mi Instagram, Doctora Milena Coral, también dejo algunas recomendaciones y los esperamos en nuevos programas. Gracias por su atención. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.